quise ser cantor, a llevar en mi guitarra el paisaje de mi tierra y al hombre con su esperanza. Ser como el burucuyá que anda repartiendo flores por los montes más espesos, por los ramajes más pobres. Llegar con una milonga y las cuerdas bien templadas hasta que el poblado perdido en el medio de la nada y decir aquí estoy yo para lo que el pueblo mande, que poco vale un cantor si no sabe a quién cantarle. ¿Qué más se puede pedir de un cantor y su guitarra que ofrezca su corazón y a veces tampoco alcanza? No es cuestión de gargantear cantando bravuconada pa' que la pradera crezca mejor la llovina mansa. No es buena cosa achacarle a un cantor y su guitarra la rebeldía o el grito que su canto despertará. Cuando la lluvia escasea y la sequía es machaza para incendiar pasto seco, tan solo basta un abrazo. Pobre de aquel que no siente cuando escucha una guitarra, el corazón bordonea y el alma se le dispara. A mí me arrulló una copla y otra copla me dio alas y otra vendrá a despedirme pa' cuando ensille y me vaya, pa' cuando ensille y me vaya, pa' cuando ensille y me vaya. Muy bien, buenas noches a todas las amigas, a todos los amigos que están por ahí. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí con nosotros, reiterando el pedido de siempre de que si es posible compartan este programa para que lleguemos a más compañeros y esto permita que esta voz un poco disonante con respecto a la gran mayoría pueda llegar como un insumo más para la discusión pública de los temas políticos en cosas que por lo menos a nuestro entender son fundamentales para entender un poco más en profundidad todo lo que se vive en el día a día político que repercute, como siempre decimos, en la vida de cada uno y de cada una de todos nosotros en el país. Empezábamos el programa 43 entonces con la Barnoa Carrero de un cantor y su guitarra. Nos pareció una música con una letra muy interesante y tiene que ver con el programa y se podría decir que con la temática de siempre en este programa. Cuya llamada hoy es sobre campañas, maniobras, tácticas, rebaños y ovejas negras. Esperemos que en el desarrollo de este programa se pueda ir explicando el porqué del título y del llamado a todos ustedes para que nos escuchen y nos acompañen en esta reflexión que queremos hacer hoy. Acá empezamos un poco tarde, ¿no, Wilder? Porque unos minutitos tarde, sí. El hombre orquesta de Rivera, Wilder, nos va a explicar ahora cómo ha sido esta jornada para él, la de hoy, la de ayer,
con el tema del lanzamiento de la campaña por esta primera campaña que se lanzó por la juntada de firmas para intentar llevar a consideración del pueblo uruguayo una parte, la cuarta parte específicamente, como explicábamos en el programa pasado, de la ley de urgente consideración. Es así que te paso la palabra, Wilder, para que... Sí, Carlitos, sí habíamos dicho que también íbamos a mandar un saludo, antes de meternos en el programa, un saludo a las compañeras y los compañeros argentinos en la lucha por la ley la legalización. La legalización de la ley del aborto en Argentina, una lucha que hace muchos años han emprendido las mujeres argentinas. Nosotros en los programas que hemos hecho antes habrán visto cuál es nuestra posición en el sentido de género. Nosotros entendemos que no existe revolución si no están inmersas dentro de ese contexto revolucionario las mujeres. Históricamente han jugado un rol importantísimo, y algún día tal vez podamos hablar de también cómo fueron traicionadas o minimizadas la lucha de las compañeras mujeres en las revoluciones que se han llevado adelante en el mundo. Así que un saludo por esa lucha que han llevado adelante las compañeras, y esperemos que todos sigamos así, cuerpo a cuerpo, hombres y mujeres, por la libertad absolutamente de todos los seres humanos. Me permití solo reiterando y haciéndome eco de tu felicitación a las compañeras de Argentina, lo mismo que hacemos con las compañeras uruguayas y brasileñas en cada oportunidad que tenemos de referirnos al tema, aclarando que según nuestra visión, lo de ayer fue simplemente darle una oportunidad igualadora a todas las mujeres argentinas, ya que las ricas y las de clase media alta en Argentina y en todo el mundo siempre han tenido despenalizado el aborto y han contado con el anonimato y la complicidad de la misma sociedad que condena el aborto, no siendo así cuando se trata de la interna familiar. Nos referimos a esto, Wilder, porque cada vez que hablamos de las luchas específicas en este sentido de las mujeres, pero también en las luchas de los negros, en la lucha de los gays, en la lucha de todos esos grupos, minorías o mayoría en el caso de las mujeres, pero siempre teniendo claro que por más que se luche en el marco de la sociedad actual, del modelo de sociedad actual que vivimos, en definitiva, por más que triunfen las mujeres en su lucha, para ser específico el caso de las mujeres pobres van a alcanzar la igualdad con los hombres pobres. Las mujeres ricas van a alcanzar la igualdad con las mujeres ricas. Y así las clases intermedias también. Lo mismo la lucha de los negros, la lucha contra el racismo. El negro pobre va a alcanzar la igualdad con el pobre blanco. Y los LGBT pobres van a alcanzar la igualdad con otros LGBT pobres. Y los LGBT ricos van a alcanzar la igualdad con los no LGBT, o sea, con los heterosexuales ricos. Por lo tanto, acá se trata la lucha por el cambio social. Si bien son válidos todos las luchas individuales de sectores
específicos. Nosotros luchamos globalmente, por supuesto acompañamos todas esas luchas, pero teniendo claro que acá la lucha fundamental es la lucha de clases, es la lucha por la emancipación de la clase trabajadora, de la conquista del poder por los oprimidos del mundo, no importando si sean mujeres o cualquier otro tipo de colectivo, que luche por sus derechos. Acompañamos, sí, pero ponemos como eje central, como cosa fundamental, la lucha por la liberación en general de los explotados del mundo. Adelante, disculpame que te haya interrumpido, Wilder. Quería que siguieras hablando del tema de lo que ha sido hoy estos cansadores días para ti en este tema de la juntada de firmas y todo lo que se está instrumentando. Bien, decíamos en el programa anterior de que es casi un hecho que van a haber 2 papeletas en la calle, una que va a estar por el referéndum parcial, por los 133 artículos, y un referéndum por la derogación total de la ley de urgente consideración. ¿Ahora aumentaron a 135 o me equivoco? Aumentaron, hay quienes dicen que aumentaron y hay quienes dicen que no. A mí me cuesta creer que hayan aumentado porque cuando presentaron ante la Corte, presentaron 133 artículos. Tenemos que leer. Entonces vamos a tener que profundizar en el caso que se hayan agregado 2 artículos. A ver cuáles. A ver cuál es. Pero cuando se presentaron en la campaña, en la rueda de prensa y todo, se habló solo de los 133. Y una vez que se presenta en la Corte, no se puede modificar. Así que nos queda ese mandado para hacer, para ver si realmente se sumaron 2 artículos y cuáles son. Para saber qué es lo que sucede. Bien, llegaron a nivel departamental las papeletas que tienen que ver con el referéndum parcial. Llegaron y se está elaborando una comisión a nivel departamental para ver de qué manera se organiza la distribución de esas papeletas. Yo supongo que en muy poquitos días ya se va a poder hacer público en dónde se puede firmar y quiénes son los grupos de compañeros que van a estar en cada una de esas tareas y dónde se van a hacer dónde se van a proporcionar las papeletas para poder firmar. Así que en eso hemos estado en estos días viendo de qué manera se organiza esta situación. En el caso específico con Carlito lo hemos dicho, vamos a levantar firmas tanto por la derogación total como por la derogación parcial. Creemos, estamos convencidos, y ya son muchos los programas en los que hemos hablado, de cuál es la posición nuestra con respecto a la derogación parcial. Pero hemos resuelto llevar adelante las 2 papeletas y que la sociedad resuelva después esta profunda discusión que hay con respecto a derogar 1/4 de la ley de urgente consideración o derogarla en su totalidad, ya que entendemos después de la lectura de la ley de urgente consideración que quedaron fuera del referéndum parcial cosas muy importantes que atacan a toda la sociedad y que se resolvió dejar afuera por esta comisión organizadora del referéndum parcial. Sí, Wilder, sobre el referéndum total, la posibilidad de también juntar firmas por intentar hacer un referéndum para intentar la anulación de la totalidad de la LUC,
es algo que recién se está instrumentando, ¿no es cierto? Esa comisión que se formó, de la cual el otro día acá a través de la página divulgamos su llamado, están recién en el trámite ante la Corte Electoral, que tenía 10 días para expedirse. Para expedirse en el caso de que no se expida, según me explicaba Wilder, que es el que está en ese tema. Es porque quedó aceptada el recurso. Automáticamente, aunque demore la comunicación, claro, de la Corte a las personas que presentaron el recurso, aunque demore, son 10 días. Si a los 10 días no hubo una comunicación oficial de que que está mal presentado o que no tiene lugar, queda ya de ficto, aunque la Corte demore 15 o 20 días en expedirse. Bueno, aclarado eso, tenemos que volver a aclarar, Wilder, que nosotros desde el principio decíamos que estamos, bueno, volviendo a decir que la izquierda, la oposición, no tenía que haber aceptado discutir eso por todo lo que ya explicamos, que le dio legitimidad a la ley de urgente consideración con su actitud, y que ahora defiende a rajatabla ese articulado que se niega totalmente a ponerlo a consideración de la población, ya que lo apoya. No hay otra forma de explícito el apoyo, sí, del Frente Amplio a este articulado. Nosotros, por ser coherentes, así como encaramos el tema y explicamos acá el tema de las elecciones departamentales, cómo lo encarábamos, así también encaramos este tema de Wilders. Se ha pasado trabajando por esto, por este tema de la derogación parcial estos últimos días, tanto que fue él el encargado de recibir las papeletas acá en Rivera. Y ha estado en toda esa movida, a pesar de que nosotros desde el principio aclaramos que nuestro ideal es la derogación total, pero tenemos el deber, por ser coherentes, de apoyar, aunque fuera, si sale otra papeleta u otra comisión queriendo derogar 5 artículos de la LUC, también vamos a firmar. Porque por 2 razones. Primero, por la instancia de discusión pública, que para nosotros es fundamental, como lo hacemos acá a través de cada programa, y cuando nos encontramos con compañeros en movilizaciones y en todas las oportunidades que se dan, aprovechar estas instancias como una tribuna desde la cual exponer nuestras ideas y intentar explicar cómo se vienen dando las cosas. Por eso también el título del programa. En cuanto a tácticas, si me permitís, Wilder, voy a hablar un poquito de las tácticas, porque todo esto sucede, mis amigos, mientras en el país la oligarquía y su proyecto fascista y capitalista radical, o sea, neoliberal, avanza a pasos agigantados en todos los ángulos, ante la pasividad absoluta de la oposición en el Parlamento y en los medios de prensa, sus pronunciamientos, sus tímidos pronunciamientos hacia todo el atropello, hacia la prensa. Hay gente que la despiden, hay gente que la dejan sin trabajo todos los días por razones políticas, por razones ideológicas, y el silencio es como que hablan a veces como para cumplir, manifiestan su preocupación, pero le tienen un temor absoluto al enfrentamiento, no hablo de enfrentamiento físico, por supuesto, al enfrentamiento político con el gobierno. Esto ya ha llegado a un nivel insoportable, que uno no entiende cómo siguen logrando esa función que han cumplido, de hacer ellos la plancha e ir dejando pasar el tiempo, pero además logran que mucha gente, que muchos compañeros también se conformen con esa y los tomen con esa total pasividad ante los atropellos que está cometiendo este gobierno.
Es así que aumentan tarifas en plena, el único país que aumenta tarifas en plena pandemia. Como decía, despiden gente. Hoy leía que en Paysandú cesaron a 120 funcionarios de los CAIF en Paysandú. Y de lo de las tácticas quería referirme, Wilder, porque hay necesidad de hablar de eso para que los compañeros entiendan. Por ejemplo, los aumentos de tarifa. ¿Te acordás que unos días atrás se hablaba y veíamos publicaciones de gente que especulaba con que iba a ser 10, 12% el aumento? Resulta que el aumento, el más alto es de 9, el otro de 6, 6 con algo, 5 con algo. Entonces eso es una vieja táctica que usan para que, como decíamos de todas las leyes antipopulares que presentan al Parlamento, siempre ponen cosas para que se puedan podar, para decir, vieron, no era tanto. Y no somos tan con esto verticalistas. Pasa exactamente lo mismo. Esos 120 empleados que hoy leía que se despidieron en Paysandú. No dudo, estoy especulando, aclaro eso, pero no dudo que dentro de unos días ellos salgan a decir que no, que en realidad están reestructurando la cuestión y meten 80 o 60 para adentro. En los hechos echaron a 60 o a 40. Es así de sencillo. Entonces la gente dice, no era así, no eran los 120. Hoy veía a la gente de primaria también muy preocupada con el pago a los proveedores de los comedores, porque nos están liquidando, no está la plata aparentemente para pagar, para cumplir con esos proveedores. No están cerrando las cajas de primaria. No dudo también que dentro de 4 o 5 días salgan a aclarar que no, que están y hagan y poden un poco eso. No es que no vamos a pagar en 4 veces. Por ejemplo, lo de la LUC es lo mismo. Ahora vamos al otro lado. Lo de la LUC, el Frente Amplio y la cúpula del PCNT es exactamente lo mismo. El Frente Amplio votó más de la mitad del articulado de esta ley en el Parlamento. Cuando se empezó a presionar por parte de las bases para hacer un plebiscito contra la ley, contra la LUC, ellos estaban dispuestos a aceptar 66. Entonces negociación va, negociación viene, gana por imposición la postura de imponer, impuesta a todos los demás grupos que estaban por la total, esos 133 artículos, y eso es usado como táctica también para decir, vieron, no era como ustedes decían. Ustedes decían que estaban a favor de toda la LUC. No, miren, aceptaron 133. No, compañeros. En realidad le están enchufando 341 artículos. A ver si nos entendemos. El Frente Amplio y la cúpula del PCNT les están enchufando más de 340 artículos de la LUC. Es así de sencillo. Es la vieja y conocida táctica de siempre. No hay nada nuevo en este tema. Uno que ya tiene años sabe cómo funciona esto. Y es así. Y lo peor que ocurre con todo esto, Wilder, es que llevan a la gente a sumarse, logran convencer, te están haciendo pichí en la cabeza y te están convenciendo que eso es lluvia. Y los otros que le dicen, mirá que te están haciendo pichí en la cabeza, son enemigos, se enojan, son ultras, como en el caso de los que quieren la derogación, y siguen luchando y van a tratar de impulsar la derogación total, por una cuestión de coherencia, la derogación total de la LUC. Si es una ley represiva, regresiva, entreguista, privatizadora, todo lo demás, y eso va contra los jubilados, aumenta la edad de jubilación, cambia los cálculos para la jubilación, o sea, es todo contra la población, y eso queda, seamos claros, eso queda, no está en los 133 o 135 artículos de la LUC. Porque después en el discurso ellos lo ponen se refieren a todo como si esos 33 artículos fueran todo, y no son todo.
Esos 133 o 135 artículos son la cuarta parte de la LUC. Según ellos, la más escandalosa, la peor. Nosotros afirmamos que es la más escandalosa para que el Frente Amplio y la cúpula del PCNT pueda defender ante su clientela electoral. Nada más que eso, porque hacen parte del mismo sistema capitalista burgués del país. Son operadores del sistema en el país. Y eso estamos dispuestos, y por eso la utilidad de estas campañas, porque estamos dispuestos y contentos por poder usar este tipo de acontecimiento para dejar claro cómo está funcionando, cómo ha funcionado la cosa. Ahora en el Frente Amplio reivindican al vallismo. Es como un orgullo para el Frente Amplista reivindicar al vallismo del señor Pepe Valle. En la época de Pepe Valle no había izquierda. Pepe Valle era la izquierda del país. Hablamos de 100 años atrás, cuando todavía el capitalismo hasta se podría, en aquel momento el Uruguay, validar al vallismo como una cosa todavía en vigencia para industrializar el país, para un montón de cosas. Pero 100 años después, que se venga a reivindicar a Valle por parte de la izquierda del Uruguay, es realmente de una indigencia ideológica, de una incapacidad de análisis histórico, que uno se asombra. ¿Cómo pueden hoy, 100 años después, reivindicar aquello que ya sí, claro, la burguesía tenía 100 años en el poder, en el mundo en ese momento, hacía 100 años de la revolución, 100 y algo de años, de la revolución francesa, y lógico que la burguesía tenía un papel a cumplir todavía en la cuestión de la industrialización, de la tecnificación, de la organización de los países. Pero de eso hace 100 años, y justamente lo que se trata ahora es que eso es un momento de la humanidad superado, ya incapaz de darle respuesta con todos los modos de capitalismo que han sido probados en el mundo. Y que alguien se diga de izquierda y reivindique como un ideal a Pepe Valle, cuando en su propia época la izquierda ya existía y se oponía. Le arrancó al Pepe Valle la ley de 8 horas, le arrancó los derechos laborales de la... Porque lo dicen como que si Pepe Valle hubiese sido el autor. El autor de todo eso. Y no es así. Es de una ignorancia política, de una indigencia política, ideológica, que realmente nos asombra día a día. Pero el hecho es que logran eso. Han logrado eso. Han logrado convencer a un montón de gente en este país de que la socialdemocracia, ya durante 15 años instrumentada por el gobierno del Frente, fue bárbara y solucionó todo. No solucionó absolutamente nada. Un mes después que se fueron, el país estaba plagado de ollas populares, porque lo que hacían era ir parchando, dándole un plato de comida a la gente. Ante la menor crisis, una vez entrado no hubo, ni siquiera en Brasil pasó eso con el golpe de Estado, Wilder. Había esos años de Lula en Brasil, habían logrado, recién ahora Brasil está llegando a las consecuencias que en un mes Uruguay ya sufrió. En abril ya estaban las ollas populares. Y Brasil lleva 3 años de golpe de Estado y 1 año y pico de gobierno Bolsonaro. Y recién ahora se está viendo O sea, acá en Uruguay ni siquiera un colchoncito tenía esa gente. Esa gente nunca salió de su miseria, nunca salió de su pobreza. Es claro que para toda esa llamada clase media uruguaya tenía un cierto colchón y una espalda para aguantar, y la sigue teniendo. Ya nos hemos referido acá. Y ahora te hablan, vamos a volver, queremos volver. ¿Volver a qué? Volver con más instrumentos todavía para profundizar la desigualdad social, que son estos 340 artículos de la LUC que defiende Abrazo Partidos el Frente Amplio. Porque de eso se trata, la vuelta así porque sí del Frente Amplio al gobierno. Y es por eso que la defienden Abrazo Partido.
Y se enojan cuando uno dice esto, y se enojan cuando se arma una comisión para intentar derogar la totalidad de la ley de urgente consideración. Gente sin la estructura, por supuesto, que tiene un PIS-CNT, sin la estructura que tiene un Frente Amplio. Y se preguntan, ¿y estos quiénes son? ¿A quiénes representan? Bueno, mis amigos, yo les voy a decir quiénes son. Esa gente es la que no está en el rebaño. Esa gente es del mismo tipo de gente que ustedes, que nosotros, a cada 20 de mayo salimos con los rostros en la punta de un palito. Esa gente son los Liberarse, esa gente son la Susana Pintos, esa gente es la cantidad es del tipo de gente que entrega los ojos en Chile, en la calle, es ese tipo de gente. Son esas ovejas negras que no hacen parte del rebaño. Y que les va a pasar lo mismo que les pasó a esos de las fotitos que andamos cada 20 de mayo en la punta de un palo llorando porque los mataron. Le va a pasar lo mismo si les volvemos a dejar solos. Desde convocatoria, desde lo que podamos hacer con los compañeros que estamos en esto, no los vamos a dejar solos. Sabemos quiénes son, sabemos lo que están dispuestos a hacer. Y no queremos que caigan en el mismo error que cayeron en ese momento y dejarse masacrar por defender a un rebaño indeciso. Porque es fácil desde la pequeña burguesía levantar trapitos, agitar trapitos. Pero terminan corriendo atrás de estos parlamentarios que después, llegado un golpe de Estado, llegado un momento de profundización de la masacre hacia el pueblo, se mandan tremendos discursos y se toman un avión y se van del país. Y esperan que la cosa se amance para volver a ocupar bancas otra vez y a ser parte de la clase política profesional de los países. Disculpame, Wilder, que me extendí porque hay cosas que hay que decirlas. Está bien, Carlitos, porque hay una cuestión cuando hablamos de las ovejas negras o los que no se alinean atrás de estos programas, que en realidad también colaboran muchísimo con la indigencia ideológica, ¿verdad? El otro día hubo una intervención de un integrante del secretariado del PIS-CNT, hablando de que podía ser un aliado algún día de la clase trabajadora, Manini Ríos. ¿Tá? Ya lo había dicho un parlamentario, Pepe Mujica, y así sucesivamente. Eso es lo que apunta y lleva a promulgar y exteriorizar y que la gente lo vea de esa manera, la indigencia, lo que hemos titulado aquí en convocatoria como indigencia ideológica. Entonces nos tildan ahí de ovejas negras o de radicales. Cuando ellos lo expresan así, ellos lo expresan desde el punto de vista del insulto. Nosotros y muchos de los que están atrás de esa cámara, a veces hasta nos sentimos satisfechos de no ser parte del rebaño, ser las ovejas negras, así como lo plantean ellos. Ahora, la cuestión es saber, ya yendo a fondo ideológicamente, es quién tiene la razón aquí en esto desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la clase. A veces pasa mucho tiempo, ¿verdad, Carlitos? Montones de veces hemos hablado de este tema con Carlitos, a veces pasa mucho tiempo. Posiblemente este tema, el 2020, parte del 2021, lo vamos a ver en un posible gobierno frente amplista, después de este periodo, de
de este incapaz que tenemos de presidente, ¿verdad? Pero esas 3/4 partes de las leyes, un montón de esas leyes van a ser utilizadas por el próximo gobierno del Frente Amplio. Y ahí va a quedar claro cuál era su intención en ese momento. Mientras tanto, muchos compañeros que están del otro lado pueden tener las dudas de si eso se va a llevar a cabo o no. Pero desde acá advertimos de que sí, de que en realidad es parte de la ley de urgente consideración que el Frente Amplio, en el caso de haber sido gobierno, iba a promulgar en ese sentido. La cuestión de la previsión social ya la venía planteando el Frente Amplio. De muchísimos dirigentes políticos del Frente Amplio denostaron y hablaron muy mal de los gremios. O sea, Mujica llegó a decir que hay que reventar a FENAPES, la Federación Nacional de Profesores, cuando en realidad los reclamos que habían desde el punto de vista sindical eran absolutamente legítimos, que ya hemos hablado de eso también. O sea, desde el lado de FENAPES y desde el lado, por hablar de algún gremio, ¿verdad? Desde el lado de FENAPES y del lado de los maestros, los reclamos eran genuinos. El estado de edilicio de las estructuras era deplorable, se llovían, se inundaban, se tapaban las cañerías de los baños. Bueno, la lucha que dieron los trabajadores organizados fue para mejorar esas situaciones. Cuando se dio la lucha por la ley de educación, tanto en el periodo del Partido Colorado como en el periodo del Partido Nacional y también dentro del periodo del Frente Amplio, no se estuvo de acuerdo con la ley de educación. La cuestión está que no se dio la batalla, o se dio la batalla y no dieron, mejor dicho, se dio la batalla y no dieron las fuerzas necesarias para cambiar esa situación. También sucedió con las empresas públicas y también sucedió con los salarios, sucedió con todas las luchas que se llevaron adelante con las minorías. También, ya que Carlito se refirió a detenidos y desaparecidos, también se dio esa lucha donde connotados dirigentes de lo que hoy es la oposición participan el 20 de mayo y teniendo las mayorías necesarias adentro del Parlamento, durante los 3 periodos no se preocuparon de sacar esa ley que evitaba hacer un seguimiento y procesar a quienes habían cometido los delitos de lesa humanidad. Hubo que salir afuera del país, llevarlo a la Corte Internacional de Derechos Humanos para que se dijera que esa ley no tenía valor. Y hasta el día de hoy, a pesar de no tener valor, está allí adentro del juzgado y le sirve a los defensores de estos asesinos de la dictadura como para entorpecer el trámite para su procesamiento. Que no nos olvidemos de decir, Carlito, creo que no lo dijimos, por suerte se llevaron de acá a Gilberto Vázquez. Sí. Porque después de todos estos años se les hizo unas pruebas psicológicas y por supuesto que pruebas científicas, médicas, que dio que realmente no tenía absolutamente nada, así que se fue, por lo menos logramos que se fuera, aunque fue a parar a la cárcel VIP de Domingo Arena, donde están los asesinos de la dictadura. Pero
se logró de que dejara de tener prisión domiciliaria y esperemos que se pueda seguir trabajando con los otros que tienen prisión domiciliaria, que no tienen ningún impedimento ni ninguna enfermedad física que le impida estar en la cárcel como cualquier persona que cometa un delito. Wilder, sí, más que condenado, no sé, por 20 y pico de asesinatos, de complicidad, ¿sí?, y de participación directa en muertes. 28 es hasta ahora. Sí, casi nada, lo del ojo, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y ahí tú me trajiste a la memoria, Wilder, lo que prometí la semana pasada. Lo había anotado, pero estaba ya por abajo el papel entre tantas cosas que traigo acá anotadas siempre, que al final no toco ni la mitad en cada programa. Pero yo había prometido, cuando hablé del tema judicial, y los títulos, los diplomas, y los todólogos, y los autorizados para hablar, me refería a Jorge Díaz, el fiscal. Que estuvo de moda por decir que la justicia, no hay ricos presos, porque la justicia la escriben los ricos, los poderosos. Y después salió desesperado a desdecirse para volver al rebaño, como decíamos en el programa pasado. Y alguien que decía exactamente lo mismo que él, con otras palabras, él lo salió a decir que no podía hablar de derecho porque no era abogado. Lo que acá expresamos que es una canallada. El tema es por excelencia discutido en cualquier sociedad, justamente la ley, los temas jurídicos, tanto que los que hacen la ley son los parlamentarios, que no son abogados, aunque una gran parte de ellos sí lo son. Pero yo había dicho de un abogado, de un supuesto abogado, que durante mucho tiempo dictó cátedra de Derecho en Uruguay. Tenía artículos, era examinador en la Facultad de Derecho, participaba en simposios de derecho, en coloquios, como es, porque les gusta usar esas palabritas, ¿no? Difíciles. El coloquio es charlar, hablar, coloquiar. Y ese hombre, Carlos Sachi Scavino, se presentó durante muchos años como abogado y se terminó descubriendo que no era, allá por el año, acá tengo anotado, por el año 2000 recién, porque lo denunció un defendido de él, alguien que se sintió estafado por él, un jubilado del Banco República, un expreso político, incluso, que cuando volvió y lo restituyeron al cargo, él tenía derecho, según él, a estar en la gerencia del banco, y lo pusieron en un cargo más abajo. Y lo buscó a Carlos Sachi Scavino para que lo defendiera, le entregó plata y fue pasando el tiempo y no pasó nada. Resulta que este hombre fue a denunciar, incluso denunció en la prensa. Y bueno, y ahí se destapó que él no era, incluso porque no estaba haciendo los aportes de la caja profesional, porque no podía hacerlo porque simplemente no tenía título. Por ahí se destapó. Pero ¿qué pasó? Un montón de abogados titulados pasaron usando las cosas ante los jueces, en los juzgados, lo que ellos llaman jurisprudencia, ¿no es cierto? Son esas palabras que le gusta usar distintas a los... que es simplemente como ya juzgaron a alguno que había robado gallina y le dieron 3 meses de cárcel nomás, y no 6 porque estaba pasando hambre. Eso sentó un precedente, que el próximo que haga lo mismo en las mismas circunstancias, el juez debe llegar a esa misma conclusión, porque ya hay un antecedente, o sea, se sentó, según el lenguaje de ellos, jurisprudencia. Y Wilder se refería a la ley de impunidad, que si bien la Suprema Corte de Justicia está como en un limbo eso ahí, sí. Cada uno interpreta como quiere, pero en este momento, con el de este abogado trucho, una estrella del derecho en Uruguay, cuando se destapó que era un abogado trucho,
Algunos salieron a defenderlo, y acá voy a dar un nombre de un famoso jurista uruguayo, Casinelli Muñoz, y otros más. Salieron a escribir sendos artículos defendiendo el derecho de ese... Claro, estaban defendiendo su estupidez de no haber detectado que ese hombre no era un abogado y haberse sumado y trabajado con él y utilizado su jurisprudencia. Para defender ante los tribunales, para defender. Y habían escrito artículos juntos y todo eso. Entonces salió a defender, con la ley de impunidad pasa exactamente lo mismo. Porque termina pasando lo que... Tuviste que a los abogados les gusta decir que hay dos bibliotecas. No hay dos bibliotecas. Hay lo que ellos llaman, que les gusta usar esa palabra, la hermenéutica. Porque les gusta usar palabritas así. Hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación de los textos. Entonces, con esa cuestión hermenéutica, ellos interpretan, eso tiene un origen religioso, porque se refiere a Hermes, que era un dios de la mitología griega, que era el intermediario entre los dioses griegos con el ser humano. Era una especie de papa, pero no presente, era el que traducía la voluntad de los dioses de la mitología griega al lenguaje humano. Después sintieron necesidad, ya en la era cristiana, de utilizar también esas interpretaciones. Suponete, están las Santas Escrituras, que el Papa es el intérprete de eso. Entonces él tiene que interpretar. Ahora, ¿cómo interpretaba eso cuando vinieron a América los españoles y empezaron a quemar vivos a los indígenas? Entonces ellos hacían el estudio hermenéutico de las escrituras y llegaron a la conclusión que eso era totalmente válido, porque claro, los indios no tenían alma. Los indígenas, los nativos de América no tenían alma. Entonces hicieron su interpretación hermenéutica. Hasta que pasados los años, y los juristas defienden eso y hablan, y eso de que hay dos bibliotecas, donde dice sí, no siempre sí, donde dice no, no siempre es no. Y usan eso cuando defienden sus... A nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, eso es una regla mundial, y usan las mismas palabras incluso. ¿Y qué pasa? Acá también en la ley de impunidad, cada uno hace el estudio hermenéutico de lo que dice la ley, que si sí, que si no, y depende, porque en determinado momento, yo no me acuerdo el nombre, porque la memoria del viejo ya no está dando para mucha cosa, hubo un estudioso del derecho, porque siempre fue una discusión esa, si era válido o no, la interpretación distinta de los textos, y terminó el tipo diciendo, miren, el que interpreta, la interpretación válida del texto, la hermenéutica válida del texto, es del que tiene poder. Es así de sencillo. Aquello que le dice su tía, no te metas con los ricos en la justicia porque te va a ganar él. Aquel que dice la señora abuela que nunca agarró un libro de derecho, de esto se trata la hermenéutica. La interpretación, las dos bibliotecas. O sea, si lo agarraron a un estanciero con 4 toneladas, con 400 kilos de cocaína, 4.500 kilos. El juez, los abogados y el juez hace la interpretación de la ley de que este hombre no representa ningún peligro y puede estar en su casa tranquilamente esperando una sentencia firme. La sentencia firme llegará el día del golero. Lo mismo que y le contabilizan su estadía en la casa. Agarran una madre soltera en un barrio con medio kilo de pasta base y va para adentro 6 años. Porque la interpretación del texto, la hermenéutica, esa interpretación de los textos, también depende del contexto en el cual viva cada uno y en el cual vivan los que aplican la hermenéutica.
todos pertenecientes a la misma clase social, entonces se presenta ante el juez, ante un robo de gallinas, volviendo al robo de gallinas, un tipo morocho, con colita, tatuado, acusado, y al lado de él un muchacho con el pelito corto, camisita blanca y corbata, los dos son sospechosos. ¿Cuál es la tendencia normal, la interpretación? Aunque el blanquito tenga pluma en los dientes y en los bolsillos y la ropa tapada de pluma, fue el morocho que le tiró las gallinas que había robado arriba. Marche. De eso se trata toda esta hipocresía que tenemos y que decimos, creemos en la justicia, porque todo el que está medio involucrado, si mañana o pasado me llevan preso por algo, y yo voy a estar ante un señor de esos que va a decir si yo soy, no sé, capaz que me lleve a decir que creo en la justicia de mi país. Pero es una hipocresía total, mis amigos. Es así de sencillo. Aquello que decía la abuelita, no te metas con los ricos porque te van a ganar, es así que funciona. Por más que después se diga que no, mira que ahora, hace poco leí que ascendió a un cargo importante en la cuestión de derecho en Uruguay, del sindicato de abogados o algo así, una persona de extracción muy pobre, que viene muy abajo, que se crió trabajando, del interior más profundo del Uruguay, una vez que está ahí pertenece a la clase. Pertenece a la clase hasta por una cuestión, como los parlamentarios, hasta por una cuestión de aceptación en el ámbito donde está. Es así que si ese muchacho pobre que vino de muy abajo y se recibió de abogado y fue escalando y llegó a juez, un día tiene que entender en un caso a ver qué ejemplo puedo usar, de un conjunto de familias que invadió un terreno baldío e hizo sus ranchos ahí para poder tener un techo. Y ese juez los defiende o es más suave con él e incluso usa la palabra ocupación en vez de usar la frase invasión ilegal a una propiedad privada. Ya va a empezar a ser un poco mal visto por sus colegas. Entonces él se va a inclinar siempre por la invasión ilegal a una propiedad privada, no va a decir una ocupación necesaria por las circunstancias en que estaban viviendo estas familias en la calle. Y es así que funciona toda esta hipocresía, en la cual uno de los objetivos de este programa es justamente seguir hablando de estas cosas, para que se discuta esto, para que se piense esto, para que se entienda por qué después estas personas, políticos profesionales que tienen un proyecto más personal que de sociedad, su principal motivo de lucha es su permanencia ahí, al lugar donde llegaron, y no el proyecto de país, como sí lo tienen excepcionalmente algunos personajes. Pero en los últimos años, históricos, pero en los últimos años, específicamente en Uruguay, parece que esto está haciendo aquella gran esperanza que fue aquella izquierda unida en Uruguay, se ha ido navegando cómodamente hacia la derecha y hacia la defensa del sistema y del capitalismo, con el beneplácito o la anestesia que ha logrado aplicar ante las masas, como aceptando eso, facilitada por el hecho de que las personas que menos sufren las consecuencias directas de la desigualdad social son las que en definitiva tienen más capacidad intelectual que son nuestras clases medias, nuestros funcionarios, nuestra burocracia estatal, son los que de repente ante una pérdida de un 10% de salario, lo único que van a perder es que no van a poder cambiar el auto este fin de año, o que en vez de un mes de vacaciones van a sacar 15 días. Pero aquella gran masa de desplazados que a la vez no tiene voz, no le llega, solo le llega cuando le parte la cabeza a un hijo para robarle el celular. Ahí se vuelve el más facho del mundo también, queriendo que los maten a todos.
Y son esas cosas las cuales tenemos que seguir discutiendo, compañeros. Para que se pueda entender que esas minorías conscientes que no hacen parte de este rebaño y que quieren, en el caso específico del tema de hoy, quieren derogar la totalidad de la LUC, son aquellos sectores que están dispuestos o que tienen una conciencia mayor de lo que se está discutiendo en este momento en el país. Y nuestro llamado desde acá es para que se los entienda, por lo menos, antes de agitar trapitos y decir somos o no somos, vamos o no vemos, o no sé qué, no sé cuánto, con el frente venceremos. ¿El frente cuál? ¿El ballista? Me pregunto. Y les pregunto a los compañeros también. De eso se trata la lucha política, volver en el 2024. Sí, eso es lo que está... así como está, volver así, con esos representantes. Es lo que están ofreciendo hasta ahora. Bueno. Wilder, yo no sé si tenés algún otro tema para hoy, ya estamos en hora. Sí, ya estamos. Pero como horario. Nuestros oyentes ya están acostumbrados a que en general nos pasamos bastante la hora. Podemos saludar a Karina acá, a Mario. Yo sé que tú estás bastante cansado además, Wilder, porque te han dado como... A Elvio, Alejandra. Alejandra, mirá, Alejandra nos pregunta desde dónde transmitimos. Alejandra, somos de Rivera, transmitimos desde Rivera. Julio González también lo está viendo, un saludo para todos ellos. A Alejandra, capaz que ahora pueda entender mi acento. Alejandra, te saludo y te digo que yo soy uruguayo y brasileño. Que nací, me crié en esta frontera, viví la mitad de mi vida y trabajé del otro lado, aunque estudié en Uruguay. Soy hijo de madre brasileña y padre uruguayo y tengo ese acento característico de nuestra frontera, del cual estoy orgulloso. Wilder no, Wilder es del sur, por eso habla el español, el castellano uruguayo con más fluidez que yo. Incluso yo a veces mezclo alguna palabra. Alguna palabra. Espero que sepan entender por qué lo hago. Tengo doble nacionalidad, soy uruguayo y brasileño, aunque vivo acá y milito cuando puedo de los dos lados. Es más o menos eso, Carlitos, y creo que nos podríamos comprometer, ya que esto va a estar más definido la semana que viene, nos podríamos comprometer a tener un programa la semana que viene, ya con Año Nuevo, ¿no? Sí. Porque una de las cosas que tenemos que decir, tal vez, Carlitos, es que este es el último programa del año 2020. Una quijotada que se nos ocurrió hacer con Carlitos. Empezamos el 13 de marzo, el día que apareció, que esta muchacha nos trajo de España el COVID-19, el primer caso que se supo, por lo menos se tuvo conocimiento, ese mismo día. Así que le deseamos a todos ustedes que terminen bien el año. Frases un poco comunes, pero tal vez un poco más profundas, dichas desde acá, y que el año que viene sirva para poder llevar adelante emprendimientos que tengan que ver con lo colectivo y con lo social, porque la única forma que tenemos de salir adelante, la clase trabajadora del mundo, es a través de poder dar estas luchas, algunas pequeñas, otras medianas, algunas un poco más grandes, que se vienen dando y que a veces lo decimos
lamentablemente se van a seguir dando, porque ¿Sí? las luchas en definitiva son cosas que a uno no le gustaría llevar adelante. Preferiríamos con Carlito hoy estar tomando tal vez una cerveza si todo estuviera mejor para toda la clase trabajadora. Pero no, estamos bastante atrasados en lo que tiene que ver con la independencia de los trabajadores del mundo. Y bien, el año que viene es un año que va a traer muchas luchas de distinto nivel, y en la que vamos a tener que estar codo a codo entre todos los compañeros para poder detener y tal vez cambiar algunas situaciones que apuntan como algo muy, muy jodido para todos los trabajadores. Y seguir tratando de poner en el día a día, en la cabeza de todos los compañeros que nos acompañen aquellos temas que han ido, como decimos siempre con Wilder desde los primeros programas, han ido siendo dejados de lado por las dirigencias políticas, y si en algún momento se discuten en la interna de los partidos, no con el interés de incentivar luchas populares, sino con el interés de ver cómo manejan las luchas populares. Cómo frenarlas. Porque si hay algo, estemos atentos, Wilder se refería recién y tú entras con un tema y me das el pie para que... Si hay algo que le temen los sectores conservadores de cualquier sociedad, es la calle. La calle Pou también, y la calle Padre también. Pero me refiero al movimiento del pueblo en las calles. No es porque sí nomás que la oposición en nuestro país está intentando frenar al máximo posible, claro, con la disculpa de la pandemia, que es otra de las cosas a las cuales nos íbamos a referir hoy. Esperemos que... Esto estaba anunciado desde que empezó. El virus, la ciencia lo había dicho desde el principio, como cualquier virus iba a terminar circulando entre la población. Cuidémonos lo más que podamos. Tratemos de ir llevando hasta que aparezcan las famosas vacunas y podamos tener un elemento más para ayudar el combate de esta enfermedad. Los atrasados de Cuba, que el país atrasado, hoy leía que ya tienen dos vacunas y que en el primer semestre del año, vacunas propias, con dos sistemas distintos, explicaban los científicos, de creación de inmunidad contra... Del cual hay muy poca información. Saquen ustedes las conclusiones de por qué hay poca información cuando ya están proponiendo que van a vacunar a toda su población. A toda su población. A toda su población. Tienen dos modelos de vacuna, los dos han sido más que probados. Hay uno que está en la última fase y el otro que está en la fase 2 de Por supuesto que no se la van a comprar a Cuba, ¿no? Es capaz que Cuba la termine donando a los países pobres. Y no, lo más probable. A los países pobres la va a donar, posiblemente que sí. Claro. Volviendo a eso, esperamos que esto haga el menor daño posible. No es la primera vez que Cuba dona algo de su ciencia. Y bueno, estemos atentos, como decía Wilder, porque el freno hacia la movilización popular, con COVID o sin COVID, va a seguir siendo total por parte de todo el sistema político uruguayo. O sea, del capitalismo radical, hoy instalado en el poder, y del capitalismo moderado que piensa volver en el 2024 a seguir aplicando las leyes capitalistas, las fórmulas capitalistas económicas en el país, o sea, brindándole todas las ventajas al capital y a sus poseedores, y negándole a cada vez más
cantidad de gente la igualdad y los derechos, el acceso a una vida digna, y va a tener, gane o pierda el plebiscito por ellos planteado, el plebiscito no, perdón, el referéndum para el cual se va a juntar firmas ahora por los 133 o 135 artículos, gane o pierda, o va a tener la totalidad de la LUC para aplicar, o las 3/4 partes, 340 y pico de artículos, para aplicar en beneficio del capital y contra la población uruguaya. De eso se trata. Entonces, apaciguar el movimiento social y la participación de la gente en la lucha, eso va a ser un objetivo del día a día de la oposición. De todo el sistema político uruguayo. Compañeros, estamos solos en eso. El pueblo, la gente está sola en esa. No sigan esperando de sus representantes, basta verlos. Ahora, hoy o ayer salió Danilo Astori a hacer una autocrítica. Yo leí el titular y decía, cometimos el error al gobernar solos sin escuchar a los demás. Yo digo, ay, qué lindo, a ver qué dice Astori, voy a leer el artículo. Capaz que se estaba autocriticando por no haber escuchado otro partido, o el PT, o algún otro grupo de izquierda de fuera del Frente Amplio. Y voy a leer, y resulta que él se estaba autocriticando porque el Frente Amplio no había escuchado. El periodista le preguntó, en la radio fue, el periodista le preguntó a quiénes se refería, y se refería a la gente que está en el gobierno actualmente, no haberlos escuchado, y al interior, a la gente del interior se refería a un solo Uruguay. O sea, era al pueblo, a la derecha, al capitalismo, haber escuchado mejor, haber escuchado con más atención a los que hoy gobiernan, al sector económico defensor del neoliberalismo, aplicador del neoliberalismo. Esa es la autocrítica de Danilo Astori. O sea, ante la vuelta de un gobierno del Frente, así como está hoy en el 2024, ¿qué se puede esperar? Que se escuche a un solo Uruguay. Escuchar a un solo Uruguay es permitir el rebenque en el lomo del peón, es quitar, por supuesto, los derechos laborales, las 8 horas del peón rural. De eso se trata, escuchar a un solo Uruguay en el país. O aumentar los subsidios, que sí los tienen, y bastante los tienen, aumentar todas las ventajas que gozan sobre la mayoría de los ciudadanos pobres del país. De eso se trata, escucharlos y gobernar junto a ellos. O sea que cada vez nos asiste más razón en las cosas que decimos acá. Ellos ya lo cuando declaran. nosotros dijimos en un programa, cuando ellos salen a defender 3/4 partes del articulado de la ley, y nosotros dijimos acá que tuvo que venir un gobierno oligofascista a hacer las leyes para que ellos se dieran cuenta que esas leyes eran productivas. Fuimos criticados, Carlito, por haber dicho eso. Ah, lo dice Astori. Astori dice que habría que haber escuchado... Está en internet, es abrir y leer nomás. Mirá vos. Palabra por palabra lo que dijo Astori. ¿Cuál es su autocrítica por no haber escuchado a quiénes? No sé qué más se precisa ver para convencerse de que es así. Mis amigos, tenemos que seguir, a ver dónde está el título de la canción que elegimos para terminar el programa, Quemando Mentiras. Quemando Mentiras. Quemando Mentiras. Es una canción una vieja canción de Manuel Capela. Y con ella vamos a terminar el programa, reiterando nuestros mejores deseos para el año que viene. Y seguramente nos seguiremos encontrando en la calle con todos los compañeros en el mano a mano, en cada lucha que se plantee, en la cual tanto Wilder, que está mucho más que yo todos los días en eso,
como yo lo puedo hacer. Así que muchas gracias, si les gusta compartan, critiquen si tienen que criticar, pasen los mensajes. Muchas gracias por estar ahí y gracias por compartir como lo hacen cada vez más compañeros y compañeras en nuestro programa. Sí, porque en realidad cada vez sí, hay más. Claro. Muchas gracias a todos y hasta la próxima entonces. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día, la vida es redonda y la historia gira. Los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Una historia guarda raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida, porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la ceniza que arderá mañana, quemando mentiras, que arderá mañana, quemando mentiras. Una historia tiene su puerta escondida y otra historia junta manos para abrirla, y mientras se pesan balanzas distintas, la verdad espera su hora de justicia. La historia no calla su voz convencida cuando la construyen quienes la germinan, y el futuro es niño que recién respira, y los niños crecen quemando mentiras, y los niños crecen quemando mentiras. La 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 la, quemando mentiras. La historia es la vida, quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras. Crecerán los niños quemando mentiras. La historia camina quemando mentiras, quemando mentiras, quemando